Comenzamos a hablar, estamos haciendo más énfasis, ¿se acuerdan que fuimos llamados para algo? Comenzamos hablando de Efesios, hermanos, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Y la pregunta que yo me hacía es, ¿yo sé para qué fui llamado? Porque estar sentado así y no saber para qué estoy sentado es muy triste. Porque puedo entrar y salir y no pasa nada, ¿cierto? Fuimos llamados por Dios para un montón de cosas. Comenzamos hablando de que fuimos llamados para ser santos. Es decir, santos no solo apartados, sino santos en el aspecto de diferentes. De diferentes. Somos diferentes y tenemos que ser cada vez más diferentes. Porque el mundo que vivimos, que es cada vez más difícil, va a ser notoria la diferencia de nosotros con el mundo. Mencionó Emilce cuando habló de que somos embajadores. Y yo lo he mencionado alguna que otra vez. ¿Para qué fuimos llamados? Para ser embajadores. Viviendo más austeramente que los embajadores que conocemos, ¿no? Todos saben lo que es un embajador. Es un funcionario político que representa a un país en otro país. ¿Y qué es lo que el embajador hace? ¿Qué significa representar al país? A mí me gustaría ser embajador argentino. En Francia, Estados Unidos, en Alemania, aunque dicen que hay pobreza en Alemania, pero no importa. Me gustaría ser embajador en Alemania, en Italia, o en alguna isla paradisíaca del Pacífico. Tantos países raros, chiquititos que hay, pero no es mi camino. El embajador es el que representa, es decir, cuando alguien ve de otro país extraño a un embajador y lo escucha y lo ve, este representa. Nosotros tenemos en el mundo muchos embajadores argentinos sin nombramiento y no nos hacen un flaco favor, porque en cuanto vemos que somos los que más nos quedamos con las cosas de los hoteles del mundo o los que transgredimos todas las normas de tránsito, pues ahí te dicen, eso es argentino, esa representación no está buena, pero la otra sí. Y ustedes saben que los embajadores, por ejemplo en los países más importantes, para el 25 de mayo o el 9 de julio, invitan a la embajada, al edificio de la embajada, a todos los jueces, los ministros, al gobierno donde está ahí, y les hacen una fiesta. El 25 de mayo se hizo en muchas embajadas del país una actividad donde el embajador argentino invitaba y recibía, ¿cierto? ¿Y qué les ofrecía? ¿Canapé de pescado? No, empanadas, vino tinto. Y se mandaban toda la promoción de Mendoza, del Malbec. Y por ahí lleva una parejita que baila tango. O dos muchachos con boleadoras para hacer un malambo. Y dice, esto es Argentina. Y la gente, wow, porque es muy diferente a lo que ellos viven. Ahora fíjense lo que dice 2 Corintios 5. Esto lo hemos hablado. Yo con Katy fuimos hace unos años a un retiro de jóvenes en Tucumán. Y me vine con una credencial que me dieron porque hablé de esto. Yo soy un embajador del reino de Dios. Dice 2 Corintios 5, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, estás incluida vos, estoy incluido yo, luego todos murieron. Estás incluida vos y estoy incluido yo. Él murió por nosotros, pero el amor sin condición que Dios mostró en Cristo para morir por mí implica que yo también muera. Y por todos murió,
para que los que viven, es decir, nosotros, hermano, y te ruego que pongas atención, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Para qué estoy acá yo? ¿Para qué estoy en la iglesia? Y me refiero a la iglesia, a esto que estamos escuchando de cada uno de ustedes. Yo, todos los que hoy hablaron, yo estaba escuchando al Señor. Y los que viven, no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Fuimos llamados para vivir para Dios. Más claro no me sale. Yo fui llamado para vivir para Dios. No para ser pastor, para vivir para Dios. No para ser profesor en la facultad, para vivir para Dios. Después Dios y el Espíritu nos guiará a ver qué hacemos en la vida. Pero yo fui llamado, y vos también, para vivir, porque te quiero avisar que aquel que murió por vos y resucitó, está esperando a que vos vivas y que yo viva para Él. De manera que nosotros, de acá en adelante, a nadie conocemos según la carne. ¿Qué quiere decir? Que nuestros referentes no son los hombres de este mundo. Cuando yo enseño en la universidad las formas de gobierno, pregunto a los alumnos, ¿cuál es la mejor forma de gobierno? ¿Ustedes qué contestarían? La democracia, ¿cierto? Yo digo que no. Hay una forma mejor, que es la aristocracia. Pero eso es gorila. Porque saben, la aristocracia es el gobierno de los mejores. Pero nosotros nos hemos quedado sin mejores, ya no hay mejores. Favaloro había uno solo y se murió. Es decir, la sociedad no tiene referentes en carne. Nosotros no conocemos a nadie según la carne, no tenemos referentes, no existen. Nuestro referente es Cristo Jesús, quien murió y resucitó por nosotros. Y su cuerpo. Por eso es absurdo que entre nosotros discutamos por política. Porque ninguno de esos señores que ahora vamos a tener que ir a votar a mí me representa. Ninguno. Uno puede tener su corazoncito nostálgico, ¿cierto? Pero ya no sabemos qué piensan. Mira cómo salta de un lado para otro. No sabemos cuándo va a quedar o va a saltar de vuelta. No son confiables. No son confiables. Que Dios te ayude a quien votar. Nosotros precisamos un gobierno justo, solidario con el que padece necesidad, austero, así que no se enriquezca en la función pública. Digo, dígame quién es. Nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocimos, ya no lo conocimos así. ¿Por qué? Porque no bastaba conocer a Cristo en la carne, sino recibir el Espíritu Santo en nosotros. Por eso dice después, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Qué cosas viejas? La manera de pensar, de interpretar la vida, de ver la cosa. Ya no es. Yo hace 25 años que enseño ciencias políticas y me gusta, pero no me llena. Porque ya a nadie conozco según la carne. Ni Cristo me es una referencia intelectual. No me sirve leer de Cristo si es que no es que el Espíritu me lo revela. Y todo esto proviene de Dios, hermanos, dice Pablo, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Yo conté acá una vez, mi suegro Mario Schneider, hace unos años estuvo en Carlos Casares,
una congregación que le estaba ayudando, y lo llevaron a comer un asadito al campo, porque varios de los hermanos eran del campo, ¿no? Y ahí estaba el asado, el asador, y varias personas, y gauchos, que no eran cristianos. Y lo saluda, y Mario se presenta, y el tipo dice, ¿y usted quién es? Y mi suegro dice, yo soy un ministro. ¡Apa!, dijo el tipo. Claro, él entendió otra cosa. Pero nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Ahora, ¿saben una cosa, hermanos? Cuando ustedes voten por presidente, no van a votar a ningún ministro, porque los ministros no los elige el pueblo, los elige el presidente. ¿Quién te eligió a vos como ministro? Dios. No tuve que ir a elecciones acá dentro de la congregación a ver a quién elegimos, como hay congregaciones todavía hacen asamblea y votan, ¿no? Así va. Pero entre nosotros, ni el pastor ni ninguno de ustedes es sometido a elección. Dios designa sus ministros. Y quiero otra vez desmitificar la idea de que los ministros son los pastores. No. Los ministros son todos y cada uno de ustedes, inclúyame a mí también. Porque todos fuimos designados ministros de la reconciliación. Ministerio de planificación, ministerio de acá, ministerio de allá. Ni sabemos los nombres que tienen, rarísimos. Pero a nosotros nos dio el ministerio, que tiene un cartelito, de la reconciliación. Fíjense esto. ¿De qué se trata tu función? ¿Para qué fuiste llamado? El misterio está, o la cosa está, en que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¡Wow! Nuestro trabajo es contarles a los que están en el hospital, a los que están acá, a los que están allá, que Dios no nos tuvo en cuenta nuestros pecados. Y nos dio a nosotros, la palabra de reconciliación. Y cuando yo leo esto, la verdad, hermano, a mí me corre un escalofrío. Y puedo entender lo que dijo Analía, hasta avergonzado me siento a veces. Fíjense, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Cuando un embajador va al exterior, tiene que presentar las cartas credenciales. Es decir, yo, fulano de tal, presidente de la Nación Argentina, se designa por decreto tanto al señor fulano de tanto como embajador. Eso es el aval que yo llevo cuando me presento ante el otro gobierno. Y el otro gobierno me tiene que dar el placet, es decir, la aceptación. Lo que yo estoy seguro de que yo tengo las cartas credenciales. Porque Dios nos nombró embajadores en nombre de Cristo. ¿Para qué? Miren lo que dice. Es como si Dios rogase por medio de nosotros a la gente. Les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. ¿Para qué fuiste llamado? No es tan complicado. No sé con quién hablaba esta semana que me decía, no, pero ser cristiano es fácil. Claro que es fácil. Pero yo no quiero que me pase lo que la hermana de ella para darme cuenta que tengo que hablarle a la gente. Quiero darme cuenta antes de que yo soy un embajador, que muestro una cultura. Y no me hacen falta las boleadoras, ni la parejita de tango, ni el mate, ni las empanadas, ni el locro. Y bienvenido sea todo eso. Sigamos haciendo locro, comiendo empanadas. Pero ¿qué es lo que me identifica en el mundo como embajador? La cultura. ¿Cuál es mi pertenencia? El reino de Dios. ¿Y cómo es esto? Cuando hablamos de la unidad de la iglesia, ¿se acuerda que dijimos cuál es el vínculo
Nosotros como nación tenemos dice la Constitución, ¿no? Somos un país. ¿Cuál es la forma de gobierno? Representativa, republicana y federal. ¿Qué quiere decir? Representativa, que elegimos a los que nos gobiernan por elecciones. Republicana es que hay división de poderes e independencia de poderes. Mal que mal, esa es la verdad. Tenemos que lograrlo. ¿Y qué más dije? Y federal. ¿Qué quiere decir federal? Que los que integran las naciones y las provincias no tienen la libertad de irse cuando quieren, porque están unidos por un vínculo llamado Constitución, que les prohíbe irse. Si no, ya los cordobeses y los correntinos se hubieran ido hace rato. Pero no. Ahora, ¿cuál es el vínculo que nos une a nosotros? El amor. El amor. Por eso dice, el amor de Dios nos constriñe pensando esto, que si uno morimos todos. Estamos unidos y comprometidos con el amor. Hermano, no hace falta firmar una ficha de membresía donde vos te juramentás de quedarte acá hasta aquel día que te mueras. No, el amor que me hace a mí pensar de que si Él murió por mí, yo debo morir para que otros tengan vida. Ahora tienen que enterarse. Que Dios nos dé gracia, nos dé sabiduría. Cada uno tiene un don, tiene una medida de fe, tiene una forma de expresar su vida. Pero por favor, mostrémosles al mundo de que hay una posibilidad. Bueno, nosotros hablábamos con Daniel y con Emilce en la casa. El viernes fuimos a... ¿Cuándo fui? Bueno, para mí martes y viernes es lo mismo, el martes fue. Un día la semana pasada fue. Hablábamos de eso. De que si nosotros vivimos la vida cristiana normal y sencillita, va a llamar la atención. Atrévete a decir en un círculo de compañeros de trabajo, yo no estoy de acuerdo con eso. Defendé a tu mujer cuando se habla mal de la esposa o de las esposas. Defendé a tu marido cuando se denigra la figura del hombre. Habla bien de tus hijos. Te decís, este es terráqueo. Claro. Defender el matrimonio heterosexual. Y vas a mostrar la cultura del reino de Dios. Con sencillez. No hay que ser teólogo. Yo estoy leyendo algunas cosas, escribiendo. Cuando uno conoce a Dios. Dicen que la teología, Dios, logía, saber o estudio. El estudio de Dios. Y cómo los teólogos se han metido en líos. Cuando es tan fácil conocer a Dios, es viviendo a Jesucristo. Algo más sencillo que eso. No está mal estudiar, lo vamos a hacer. Pero fuimos nombrados embajadores por Dios. Y no hay en la tierra ni hombre ni sistema político que le llegue, está por decir, a la suela del zapato, pero Dios no usa zapato, ¿no? A Dios. Ahora, claro, parte de la cultura es una manera de ser. Yo hoy pensando en la unidad de la iglesia y dije que voy a dejar para no sé cuándo, quizás para otra vida si hubiera, hablar de los problemas que no puedo solucionar, pero sí podemos hablar de la iglesia local, de la familia de fe, de la familia de Jesús. Ahí en Efesios dice, cuando después de hablar de la vocación que fuimos llamados, menciona los ministerios que Dios mismo, dice Pablo, estableció: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para edificar a los santos para la obra del ministerio. Volvemos al ministerio. Hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos. Yo iba a compartir, obviamente no lo voy a hacer, algunas características de un discípulo fiel.
tomando como ejemplo a Jesús, porque el ejemplo no son los pastores, nada más. Es Jesucristo. Y uno de las notas características de un discípulo fiel es que tiene vida propia. No depende ni del pastor ni del líder. Al principio, cuando es chico, como los chicos nuestros, ¿no? Hay que llevarlos de la mano. Hay que guiarles. Hay que aconsejarles, hay que corregir. Pero los que yo somos papás y abuelos, ¿para qué criamos a nuestros hijos? Para que vuelen. Es muy enfermizo los padres que no quieren que sus hijos crezcan y hagan su propio nido. Los criamos para eso. Claro, siempre nos gusta tenerlo todo cerca, cada tanto hacemos un... Pero yo cuánto me alegro cuando los hijos crecen. Y así es en la iglesia. Es decir, nosotros, los hermanos, no estamos enchufados al pastor ni al líder, estamos enchufados a Cristo. Un hombre, una mujer que es un discípulo fiel es aquel que tiene línea directa con el Señor primero. No conmigo, no con él, no con él, no con él, con el Señor. ¿Saben, hermanos? El velo se rasgó. Y todos tenemos entrada directa. Por eso cuando yo les escucho dar testimonio, yo aprendo, yo me edifico, porque Dios me está hablando. Porque si te habla a vos, es para que vos te edifiques y edifiques al resto. Y nosotros estamos incluidos, los pastores, obreros y demás. Ahora decía que nos tenemos que motivar a ser discípulos fieles. Y una de las 12 características que yo había encontrado, hay más, es lo que leyó Diego. La actitud interior. El hombre, la mujer, que es nombrado embajador de Cristo, sabe lo que tiene que hacer. No está todos los días pegado al teléfono llamando a, che, ¿qué tengo que hacer? Te nombraron porque confían en vos. Ahora, ¿yo qué tengo que hacer? Si tengo vida propia. Pastor, me mandé una macana, ¿qué tengo que hacer? Resolvelo. ¿Ya fuiste a hablar con el Señor? Me acuerdo hace muchos años, una hermana crecida. Me dice, Heriberto, ¿te puedo pedir un consejo? Bueno, sí. Me cuenta, digo, no tengo idea. ¿Cómo? Pero vos sos el pastor. ¿Y? Digo, ¿ya le preguntaste al Señor? No, andá a preguntarle a Él primero. Después, si no encontrar respuesta, le vamos a preguntar los dos juntos. Y si no, le preguntaremos a otros hermanos. Línea directa con Dios. Y gracias a Dios no me acuerdo quién me dijo esto que voy a decir. Pero hace unos años tuvimos que pintar esa parte de atrás de las cortinas. Y me vinieron a preguntar, Heriberto, ¿de qué color lo pintamos? Digo, yo qué sé. No, pero vos sos el pastor. Pero no soy dueño de colorín ni de alba. Yo, ¿qué querés? Hermano, menos que no sea verde loro, amarillo patito, rojo furioso, dale lo mismo, si estas son paredes. Lo que nos interesa es edificarnos los unos a los otros. Por eso es muy importante lo que Diego leyó. Esta debe ser el examen de conciencia normal en un hombre o una mujer que quiere ser fiel. Por eso te hice repetir. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Nosotros nos vemos poco, ¿verdad? Una vez por semana. A veces una vez cada 15 días, si faltamos, o cada 3 semanas. ¿Y cómo hago? Y línea directa con Dios. Porque dice, he aquí, dice David, me has hecho comprender sabiduría en lo íntimo. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Si no, hermano, Cristo murió de gusto.
Porque si yo no veo que el velo se rasgó y que yo puedo entrar sin esperar al sumo sacerdote, Cristo para mí murió de gusto. Es maravilloso tener libertad para ir a Dios. Es maravilloso. Por eso el Salmo 66, lo hemos visto varias veces, cuando relata las pruebas en que Dios porque tú nos probaste, oh Dios, nos metiste en la red, nos dieron con un caño, todas. Y después dice, vengan y les voy a contar lo que Él ha hecho a mi alma. La razón de ser de las pruebas, las dificultades, es que nosotros podamos comunicarnos con Dios y aprender de Él. En lo secreto me has hecho comprender sabiduría. No está mal estudiar, no está mal leer las Escrituras, no está mal que quizás en el otro semestre vamos a hacer a un curso de capacitación bíblica para quien lo requiera, quien quiera. Pero querido, la mayor capacitación es que vos te enchufes con el Señor. Por eso cada uno es responsable de la vida devocional, de buscar al Señor, de orar y de confesar sus pecados. Nosotros no tenemos confesionario. Y debe ser muy... Yo nunca me confesé. No. Yo de chico ni siquiera me bautizaron cuando mis padres no eran creyentes. Mi hermana estudió en un colegio de monjas. Pero siempre me interesó qué se sentirá uno sentarse ahí y hablar con alguien a quien no ve, ¿no? No sé. Pero yo sí tengo ante quién confesarme. Ante Dios y ante la iglesia. Por eso dice, créame, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cuando cantamos que Dios es santo, quiere decir que yo no puedo acercarme así nomás a Dios. Y no me refiero a mis debilidades humanas, normales. Porque dice después, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Hermanos, Dios ama al hombre y a la mujer quebrantado de corazón y humillado delante de Él. Amén. Cuando todos entendemos eso, la unidad es más fácil. La unidad es sencilla. ¿Sabe por qué? Porque yo entiendo tu debilidad, porque también es la mía. Y yo estoy peleando con mis debilidades como vos peleas con las tuyas. Y a veces creemos que es un pecado tener conflicto de emociones. No es pecado. Si un día nos sentamos y nos abrimos el corazón, vos también te pasa, y claro, querido. Pero ¿qué es lo que me salva? Que Dios me escucha, que Dios me perdona, que Dios me da otra oportunidad, de que Dios está preparado para crear en mí un corazón limpio y renovar un espíritu recto dentro de mí. Ahora fíjense, versículo 13 del Salmo 51. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Sabes que cuando hay olor a churrasco, la gente se da cuenta? A veces paso por una obra de construcción y la madera del encofrado, la saligna, que tiene un poquito de cemento, cuando la pones al fuego y le echas un pedazo de marucha, es un manjar, olor a carne. Igual pasa cuando yo le hablo a alguien de Dios y adentro soy un churrasco humeante. Por eso, previo a representar, ser embajador con todas las letras, hay una actitud interior. Señor, por favor, no saques de mí tu Santo Espíritu. Por favor. Confesaré mis transgresiones. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades.
Lávame y seré más blanco que la nieve. Fíjense qué curioso, ¿no? Cuando el hombre estaba recién hechito, recién sacado del horno, el hombre no tenía pecado. No tenía nada de qué arrepentirse. Y hemos dicho tantas veces, ¿no? No había con quién compararse porque era innecesario. Era la semejanza de Dios. Pero el hombre cayó en pecado y perdió la imagen, perdió el carácter, perdió el parecido con Dios. Adán podía decir, sin ninguna soberbia, antes de pecar, ¿querés conocer a Dios? Mírame a mí. Pero el hombre se cayó y costaba reconocerlo. Y el mismo salmista dice, lávame y seré más blanco. Ahora hay que tomar modelos, más blancos que esto, que la nieve. Tanto, entonces tenemos referencia porque ya Dios no lo vimos más. Se cortó la relación por el pecado. Ahora en Cristo volvemos al mismo lugar que teníamos antes. En Cristo recuperamos la imagen de Dios. Lo que te digo es déjala salir. Yo ya estoy en la etapa donde uno hace chiste con la edad, ¿no? Y uno juega para consolarse. No estamos grandes, los chicos crecen muy rápido. O decimos lo que pasa es que tengo mucha juventud acumulada y la dejo salir. Tenemos mucha carácter de Cristo acumulado, dejémoslo salir. Porque va a ser la manera en que podamos ser embajadores de Cristo sin que nos saquen del puesto. Porque el embajador, y los argentinos tenemos bastante experiencia en eso, cuando no hacen lo que tienen que hacer, los despiden, porque no los representan bien. Se va toda la festichola, gasta fortunas y no nos hace quedar bien parados. ¿Y vos crees que Cristo va a hacer lo mismo conmigo si yo no? Sí, si yo no hago lo que tengo que hacer. Amén, hermanos. Y Dios es tan bueno conmigo y tan bueno con vos, Abel, que nos ha puesto en la iglesia. La iglesia es fantástica si la entendemos. En la iglesia no competimos, en la iglesia nos amamos. En la iglesia no queremos sacar ventaja, en la iglesia servimos. Y cuando se me chispotea algo me haces acordar que tengo que volver al modelo anterior. Amén.